¿Qué tal, estimados televidentes? Un placer poder compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro. Cada uno de nuestros temas son de análisis y reflexión, con la pretensión, estimado televidente, de llevar hasta ustedes una opinión, un punto de vista diferente a lo que es el manejo de la información y muchas ocasiones la formación de creencia en el aspecto que sea. Quiero agradecer a aquellos que nos envían sus correos en la ciudad de Tijuana, Baja California, toda aquella amplia área donde llega nuestra señal, aquí en la ciudad de San Diego, a Escondido y áreas circunvecinas. A todos ustedes un agradecimiento por sintonizar esta señal. Hoy tengo un invitado especial. Ya estuvo con nosotros la semana anterior, cuando tratamos un tema también muy interesante, que por cierto, Martín Cariaga, bueno, quiero presentarte, está con nosotros Martín Cariaga Montaño, autor de varios libros que quiero de alguna forma presentar a ustedes. Está este del Máximo Pontífice, Dinastía Milenaria de Brujos y Sacerdotes. Un interesante libro con un contenido realmente muy nutritivo en el aspecto religioso. Se encuentra este otro libro de la Santa Inquisición. Muchas de las veces somos extraviados en nuestra forma de concebir lo que viene siendo la Inquisición, porque dentro de la misma Iglesia Católica Romana se han encargado de desvirtuar lo que es el fondo de la Inquisición, y yo creo que es testigo de ello Martín, cuando se presentan, digamos, a inquisidores, no de la Iglesia, sino de gobiernos, autoridades, que son muy diferentes a las religiosas, cuando ellos fueron los que la instituyen, los que la generan, por decir así, la Inquisición, en los tiempos de persecución en contra de aquellos que eran disidentes a la forma, digamos, del romanismo. Yo creo que esto lo has vivido con intensidad. Pues sí, siempre que se descubren las obras de las tinieblas tiene que venir persecución de alguna manera, ¿no? Siempre hay un precio que pagar. Eso fue cierto hace siglos y sigue siendo cierto hoy. La quema de libros, algo que realmente está ahí presente en la memoria de intelectuales y de la sociedad en general. Está este otro libro, se llama Rompiendo el Hechizo de Disney. Comentaba yo con Martín, cuando tuve la oportunidad de analizarlo por primera ocasión, se me hacía un tanto increíble parte de lo que nos presenta, por decir así, en su contenido, porque hay una realidad entre la mente infantil, nuestros hijos, padres de familia, que no ven el fondo muchas ocasiones de lo que hay atrás de este tipo, digamos, de eventos de atracción, digamos, para la niñez. Y comentaba yo con Martín, te lo dije una ocasión, Martín, difiero, a lo mejor en parte en lo que escribe se me hacía un poquito extremo, pero cuando pasa el tiempo y analizamos, por ejemplo, lo que se está creando en algunos centros de diversión, como son estos de Disneylandia, en donde por ahí, digamos, ya están metiendo, digamos, algunas escenas, algunos montajes sobre lo que viene siendo Harry Potter, digamos, y las hechicerías y todos esos cuentos de brujos y hechiceros que se dan en diferentes épocas del tiempo, acomodados de una manera, digamos, atractiva para el televidente o para los visitantes. Cuando se da uno cuenta realmente de todo este fondo, bueno, dice uno, pues al fin y al cabo Martín Cariaga tenía sus razones y creo que muy acertadas. Este es Rompiendo el Hechizo de Disneylandia. Está este otro trabajo que es de Mariolatría, El Enigma de la Virgen, que también es muy interesante porque trae, digamos, a memoria segmentos históricos de dónde proviene, digamos, realmente todo este tipo de mitos y enseñanzas que
están muy alejados de la realidad, presentando, digamos, en este caso a las imágenes, como es el caso de María, como madre de Dios, que dista mucho de una realidad bíblica o cristiana. Muy interesante el libro, ¿eh? Tenemos este otro, Armando el rompecabezas del diablo. Aquí hablamos sobre uno de los puntos importantes que viene siendo el ecumenismo. Usted lo podrá estar viendo en su pantalla. Bueno, entre otros trabajos que por ahí tiene ya Martín Cariaga encaminados. Hoy quiero, estimado televidente, compartir con usted lo que viene siendo un concepto sobre la máxima figura, digamos, que representa al clero romano allá en el Vaticano. Máximo, pontífice, dicen por ahí, digamos, los clérigos, el representante de Cristo, le llaman ellos en la tierra, el mismo Cristo, dicen ellos, que de alguna manera le representan, pero que cuando hacemos un análisis de fondo sobre lo que viene siendo la vida de cada uno de estos personajes que han desfilado, digamos, por aquella silla, digamos, pues en Roma, nos encontramos que realmente la vida de ellos, el comportamiento de ellos, la doctrina, todo lo que vienen siendo enciclas, dogmas, formatos, digamos, supuestamente cristianos, distan mucho de la realidad de lo que es el auténtico, el genuino cristianismo, tanto de aquella época como en este tiempo, en donde la distorsión ha llegado, digamos, a su máximo. Cuando analizamos la cuestión de la vida de cada uno de ellos, encontramos, digamos, tantos desaciertos, una vida de oscuridad, de tinieblas, una vida de corrupción, que incluso hasta nuestros días tenemos todavía un reflejo claro de esa descomposición religiosa, moral, que de alguna manera han tenido cada uno de ellos, y aún de extravío sexual. Lo más cercano, digamos, en estos momentos en todas partes del mundo es la pedofilia, esa forma, digamos, de vida inmoral que han llevado, digamos, cada uno de ellos, al haber saltado uno de los mandatos, digamos, del cristianismo genuino, en que el que desee obispado, el que desee, vamos a decir, un gobierno en la iglesia, dice la Escritura, Martín, dice que es un buen deseo, pero deben de ser casados, maridos de una sola mujer, criar hijos, criarlos en disciplina, en amonestación del Señor, porque el que no sabe gobernar, dice así a grandes rasgos, pues su casa. ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? ¿Cómo puede cuidar la casa de Dios, Martín? Yo creo que parte de lo que hoy estamos viendo es fruto de eso. Claro que sí, sí. Estamos en eso de acuerdo. Bueno, por ello quiero abordar, estimado televidente, este punto con Martín, pero antes de llegar, digamos, a preguntarle a él que nos dé una referencia de lo que viene siendo este libro que escriben, quisiera ir a una reflexión sobre lo que viene siendo las estrategias de la iglesia en los tiempos actuales, de alto riesgo, estrategias realmente que van más allá, digamos, de lo que podíamos haber concebido ante la pérdida de feligreses. Una de las grandes preocupaciones de la Iglesia Católica Romana en estos momentos, todos lo sabemos, es el éxodo, la pérdida, la fuga, digamos, de creyentes. Pareciera ser que lo que se da, digamos, en el sur del país, de la República Mexicana, en donde hubo hasta un levantamiento, vamos a llamarle así, con tintes religiosos, pues lo que se da con Marcos y la gente que le seguía de alguna manera, tenía un fin. El avance de las corrientes cristianas, pero que difieren a lo que viene siendo la Iglesia romana, era avasallador y es avasallador. De alguna forma ha manejado, digamos, la Iglesia, e incluso los medios, un México del 99.99%, después le bajaron al 93%, le bajaron al 90%, al 80%, viene bajando, digamos, la pérdida de feligreses de tal manera que en los tiempos actuales
pues está en un promedio de un 70%, y eso tiene que ver muchísimo, no con los auténticos, digamos, católicos romanos, sino los que de alguna manera profesan, digamos, la fe de manera social, de manera solamente de compromiso, por algún servicio, digamos, al que tienen, digamos, que recurrir en su momento, por casamiento, por presentación, bautismo, X. Entonces, los realmente profesantes quedan reducidos a un número muy bajo, un porcentaje muy bajo ya en México. Se ha mencionado de un 60 hasta 50 y tantos % ya, digamos, de caída, digamos, de lo que es el Imperio Romano. Y de ahí la grande preocupación de esta iglesia por no perder, vamos a decir, en este caso el rebaño. Y entonces entran las estrategias, y el tema que hoy queremos abordar lo he titulado de esta manera: Trinidad mediática para la visita estéril del Papa Francisco en México. Gobierno confesional, cúpula clerical y los medios de comunicación como es la televisión. De ahí parte el tema que me gustaría tratar, Amos Martín, para todos nuestros televidentes. Permíteme hacer referencia, antes de darte la oportunidad, sobre lo que sucede, digamos, en la visita de Peña Nieto, una vez que va con el Papa, donde incluso lo invitó a ponerse la verde, siendo argentino, un tanto para romper el hielo a la mejor, le pide que se ponga también la verde. Y entonces viene, por ejemplo, en ese encuentro oficial con el Papa Francisco, donde hablan, digamos, sobre la situación de la migración, se habla de la lucha contra la pobreza, se habla del desempleo, y en su visita a México, pues también se habla, digamos, de cómo, cuándo pudiera, digamos, llevarse a cabo esa visita de Francisco a la Ciudad de México. Le entregaron algunos regalos de acuerdo, digamos, a la información, digamos, que se nos hizo llegar en su momento, y hizo oficial la invitación, digamos, a este país. Hablamos México y Estados Unidos. Viene la confirmación, digamos, de la visita el 14 de junio del 2000, precisamente 14. El presidente Peña Nieto confió al secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, que México espera, pues, esa visita, digamos, del Papa Francisco en un futuro próximo. Y luego añade: en México al Papa se le quiere, se le respeta, y se ansía realmente tener la visita de su santidad en una fecha determinada. Que México es su casa y queremos hacerle sentir su casa, enfatizó Peña a Parolin, a quien llevó a cabo la visita de trabajo en nuestro país. Mi pregunta para iniciar, Martín: ¿en verdad México espera con ansiedad su visita? Desde tu punto de vista, ¿es un sentimiento nacional o es un sentimiento de quien representa a México en la presidencia de la República? Pues es tendencioso, porque una aseveración así no representa, por ejemplo, al pueblo cristiano, al pueblo no católico. Entonces se está hablando como si nosotros los cristianos tuviésemos una representación con el gobierno, ¿no? Entonces es pura política, como siempre, ¿no? Fíjate que aquí entra incluso este tipo, digamos, de maniobras que se llevan a cabo, en donde se consulta supuestamente a los que representan, digamos, las organizaciones cristianas en México. Y tú sabes también, de alguna forma, como converso, digamos, al cristianismo desde la trinchera que tú representas, tú sabes que hay, digamos, pastores, hay guías, vamos a decir, espirituales, que se venden fácilmente con un cañonazo de 50, 60 o un simple puesto político. Y que de hecho levantan la mano en que están de acuerdo en que el Papa, en este caso Francisco, visite la Ciudad de México, cuando el sentimiento de millones de personas no creyentes lo ven realmente de una manera despreciable. Y vamos a poner al final de la exposición que vamos a tener algunos de los pensamientos que
que han mandado, digamos, a través de internet, cientos y cientos de personas que realmente rechazan que esta visita tenga un beneficio para México. Una segunda pregunta, ¿vale la pena, Martín, el gasto que se invierte en las visitas del gobierno al Vaticano y el derroche que se hace por su visita? Pues claro que no, ¿verdad? Pero es un matrimonio, ¿no? Entonces, históricamente hablando, esto ha sido un desastre. ¿A qué me refiero? La unión de la política con la religión es un error histórico, ¿verdad? Ha sido catastrófico. Entonces se dice que los que desconocen la historia están condenados a repetirla. Entonces este es un matrimonio de conveniencia, ¿no? El gobierno actual mexicano con el Vaticano. O sea, la manipulación de masas, ¿no? Pudiéramos llamarles un negocio para ambas partes, para el ambos, gobierno y la iglesia. Un matrimonio de mutuo acuerdo. Tanto en el aspecto político. Sí. Porque estando unidos... La gran ramera que se ha prostituido con todos los reyes de la tierra. Está más claro ni el agua. Es parte de lo que tú escribes en tu libro. Dame una referencia, y todo para nuestros televidentes. Desde luego, el texto bíblico allí está en el libro de los Apocalipsis, parece que se encuentra, donde está esa referencia que tú haces mención. ¿Por qué la gran ramera dicho con esa propiedad? La historia del papado, que es historia accesible para cualquier persona que lo quiera buscar, siempre se ha caracterizado por tener alianzas con los poderes políticos. Por ejemplo, en el libro, este libro, Armando el rompecabezas del diablo, allí le dedico un capítulo que se titula El Vaticano en la era de los dictadores. Entonces, la Iglesia Católica ha apoyado a los dictadores a través de la historia, dictadores genocidas, por intereses, ¿no? Por ejemplo, tenemos que apoyó a Pinochet, un genocida, apoyó a Franco, apoyó a Hitler, todo documentado en este libro, Armando el rompecabezas con fotografías. El voto católico fue el que llevó a Hitler al poder. Los obispos, la orden vino desde el Vaticano, los obispos alemanes. Se llamó la reunión en Fulda, la ciudad de Fulda, en Alemania, y la consigna era decirle a los fieles católicos que votaran por Hitler, que era el hombre enviado por la providencia. En ese entonces era Papa Pío XII. Entonces, siempre ha pactado con los dictadores, con Mussolini también pactó. Ha sido su historia, prostituirse. Podríamos decir en México, esa estrategia, vamos a decir, de asociación política religiosa, hoy está dando también sus dividendos. No sé si tengas tú presente, antes del inicio de este gobierno, hablamos priista, surge la figura, digamos, de el mandatario Peña Nieto, y de alguna forma el apoyo que busca no es tanto, vamos a decir, con los partidos de izquierda, los partidos opositores, sino que se inclina desde luego a buscar el apoyo de la Iglesia, porque sus primeras visitas fueron encaminadas al Vaticano. Sus primeras promesas fueron encaminadas precisamente al Vaticano. Y de hecho, en eso basó, vamos a decir, la seguridad de llegar, digamos, a la presidencia, porque contó con el apoyo, primeramente, pareciera ser, digamos, que esto es algo muy a la ligera, pero este tipo de mandatarios confesionales tienen que checar tarjeta, ¿no? Tienen que ir a rendir cuentas antes de y después también de, ¿no? Tal es el caso, digamos, de, tú como viste, digamos, ese amaciato
que se da antes de poder él, digamos, correr ya como candidato, digamos, a la presidencia de México. ¿Lo ves como un amaciato, un acercamiento de compromisos? Debido a que Peña Nieto quería, o sea, no quería, quiere poder absoluto con todas las leyes que estamos viendo, ¿no?, que se están aprobando. Es en realidad una dictadura científica, ¿no? Entonces necesitaba el apoyo del Vaticano. Ahora bien, para tener un gobierno sólido se necesita una sola religión. Por eso Constantino se fusionó paganismo con cristianismo y salió la Iglesia Católica con el emperador Constantino. Entonces, cuando haga su aparición el anticristo, pues él va a necesitar una religión que le dé fusión a su imperio. Entonces, el Vaticano pues juega un gran papel allí, porque a través del movimiento ecuménico está jalando a los protestantes para su redil, ¿no? Sí. Entramos a una pregunta más, estamos avanzando. Desde mi punto de vista como investigador, como periodista, y que he dado seguimiento puntual, desde luego, a cada una de las 5 visitas, primeramente, de Juan Pablo II a México. Una visita, en este caso, de Ratzinger, digamos, en el 2002, en donde se da, por decir así, pues un acercamiento con las masas, y pareciera ser que estas visitas están encaminadas dentro de lo que viene siendo una misión realmente espiritual. Cuando doy seguimiento a cada una de ellas, hablamos desde la del 79, que fue la primera visita de Juan Pablo II, hasta la de 1999, ¿encontraste tú, Martín, desde tu trinchera, desde tu punto, digamos, de análisis, que haya dejado una aportación espiritual al pueblo de México? ¿Las supuestas visitas? Sí. Bueno, yo diciendo trato de discernir las cosas espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando el Papa viene, pues no solamente viene el Papa, ¿no? Una aportación espiritual, digo, no solamente viene el Papa, sino viene con todos los demonios que lo acompañan, ¿no? Entonces, una aportación espiritual sí, pero negativa, ¿no? Porque el Papa actual es una línea milenaria de lo que yo le llamo aquí en este libro. Sí, adelante. El máximo pontífice. Dinastía milenaria de brujos sacerdotes. En realidad estos tipos son hechiceros. ¿De qué otra manera se entiende su control a través de casi 2 milenios de tantas almas? ¿Cómo es posible? Bueno, es la hechicería. Por ejemplo, la misa. ¿De dónde rayos viene la misa si no tiene una base bíblica? Si yo le doy una Biblia a un católico y le digo, demuéstrame todo lo de la misa con la Biblia, no puede. Pero si yo me voy a estudiar los elementos paganos que hay en la misa, descubro que es pura magia ceremonial. Todo lo que hace el sacerdote, dobla la rodilla, todo lo que hace es magia ceremonial. Entonces, el catolicismo es una mezcla de muchos elementos paganos, ¿no? Pero es pura hechicería, disfrazada, ¿no? Presentada como algo, digamos, místico, espiritual. Sí, por ejemplo, dice el dogma católico, tienes que bautizar a tu hijo antes que cumpla 6 meses. ¿Por qué les interesa tanto que la gente bautice a su niño? Porque cuando las personas consciente o inconscientemente llevan a sus hijos a bautizarlo, están entregando a un imperio, al imperio romano, a ese niño. Y ese niño crece con una venda, ¿no? Y aunque lea la Biblia, pues tiene una venda ahí porque fue entregado. Entonces todo lo que hacen lo hacen con una razón, ¿no? Sí. Viene una pregunta que creo va a ser muy interesante para nuestros televidentes, y quiero yo respaldarme desde luego en ti porque tienes estos libros escritos, aunque de alguna forma tengo una opinión muy personal sobre esta clase de personajes dentro de lo que ha sido parte de mi contribución, vamos a decir, editorial,
ya sea a través de periódicos, revistas, radio, en este caso programas de televisión como este, ha habido, digamos, un concepto definido sobre qué representa, digamos, en este caso, un papa para la sociedad en general, para la iglesia. Y dentro de ese concepto que tengo, que pues es de respeto por los personajes que representan, pero en las acciones no hay ningún respeto porque realmente han faltado totalmente a la sociedad, han faltado a la misma feligresía, han burlado, vamos a decir, digamos, gobiernos, han impuesto, digamos, reglas, inquisiciones, persecución, derramamiento de sangre. Ha habido una serie, vamos a decir, de desaciertos que muchas de las ocasiones ellos tratan de minimizar diciendo que son puras fantasías, que no es cierto. Dentro de lo que viene siendo la línea papal, hasta una mujer, digamos, por ahí se les metió, digamos, en esa línea de papado. Hablamos de una mujer por la cual se tuvo que establecer, digamos, ¿costumbre? La silla esa horadada, digamos, en donde tenían que hacer esa prueba, si era melón o era sandía, ¿no? De alguna manera tratando de encontrar, digamos, que no sean burlados en el futuro. Entonces estamos hablando de una situación que nos lleva más allá en la falta de un respeto realmente que ellos debieron merecer. Bien, en ese punto, mi pregunta, y la vas a contestar una vez que regresemos. Escribiste este libro del Máximo Pontífice. ¿Qué representa para ti el papado? Y si hay un origen, nos hables sobre ello, a dónde hemos llegado y los grandes desaciertos que han estado cometiendo. Regresamos enseguida con este cuestionamiento. Parece que vamos a ir a un corte y si no, también vamos a seguir hablando sobre lo que vienen siendo las 5 visitas de Juan Pablo II a nuestro país. Bien, vamos a ir a un corte, Martín, y regresamos con esta pregunta.